Nehemías 4 y vamos a leer de forma alternada de los versículos 1 al 14. Nehemías capítulo 4 del verso 1 al 14. Dice así entonces la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y enrédalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que los edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los alrededores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Todos juntos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Oremos. Señor y Dios bendito, te damos gracias por tu misericordia, gracias Padre por tu palabra, porque en ella encontramos el consuelo, el refugio, porque sabemos que es tu voz hablando en nuestros corazones, y rogamos, eterno Dios, que tu Espíritu Santo nos haga volver a tus caminos, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y caminar seguro en tus brazos, sabiendo de que tú guías a tu pueblo y lo sostienes para siempre. Padre eterno, danos de tu palabra, en nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Preparar el sermón fue bien difícil, porque si usted lee el capítulo 3, solamente va a hablar acerca de las familias que participaron en la reconstrucción del templo. Entonces ahí están los nombres de los hombres y mujeres que participaron en la reconstrucción del templo, y mientras más leía el texto no encontraba qué es lo que podíamos decir acerca del texto. Hasta que, si tú te fijas en los primeros versículos de este capítulo 4, en el versículo 2, dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Yo no entendía mucho el enojo de los demás, por qué Israel podía levantar los muros. Entiendo que levantar los muros significaba levantar
una identidad, entiendo que era necesario para que la protección y todo eso lo entendía, pero había mucho enojo. Hay mucho enojo con que Israel levante los muros. Y yo creo que es este el tema, que el enojo estaba basado en que cuando ellos levantaban los muros, iban a levantar el templo, iban a levantar el lugar santísimo e iban a comenzar a adorar a Dios. Para el pueblo que estaba alrededor de Jerusalén, o alrededor de Israel, lo que ellos no querían era que se levantara nuevamente la adoración a Dios. Ahí estaba el conflicto. Los demás pueblos no quieren que Israel adore a Dios. No están dispuestos a eso. Y es interesante esto porque si tú piensas hoy día, cuando quebras la identidad espiritual de una persona, entonces esa persona queda vacía. Porque ya no tiene ningún valor al que puede sostenerse. Se acaban las verdades. Se acaba todo. Así que si tú destruyes la espiritualidad de una persona, lo que tú haces es destruirlo tal cual es. Y ya no se puede agarrar a nada más. Ya nada más es cierto, ya nada más se puede aferrar. Por eso los filósofos, lo primero que intentan es destruir la concepción de Dios. Porque destruyendo la idea de Dios, entonces ya destruyen todo lo que puede haber en esa persona. Ya el relativismo entra fuertemente. Por eso que la filosofía alemana, cuando toma a Foucault, a Nietzsche, toma a Marx, lo que ellos hacen es destruir la visión de Dios y la gente cae en un relativismo. Tanto moral, ético, todo relativo. Todo va a depender desde mi perspectiva, lo que a mí me gusta, de lo que yo siento que es correcto. Entonces, lo que está haciendo a los pueblos que están cercando a Israel es destruirle su identidad espiritual. Destruir su visión de la religiosidad. Recuerden que es el único pueblo que además solamente cree en un solo Dios. Todos los demás son politeístas. Todos los demás paganos, idólatras. Pero Israel no podía. Tenía un solo Dios verdadero. Es lo que nosotros vemos en Deuteronomio 6. Hay un solo Dios. Ya ese único Dios debes adorar. Hoy día vivimos en una sociedad que lo que intenta día a día es destruir la imagen de Dios. Es destruir a Dios en nuestras vidas. A sacarlo del centro. Hay que destruirlo porque destruyéndolo ellos quedan vacíos. Ellos quedan sin nada. Así que todo el intento de hoy día, todo el intento de nuestra sociedad líquida, posmoderna, como le quieran llamar, es destruir la visión de Dios. Lo peor ha sido que lo están logrando y que hoy día lo peor es que hay iglesias que están destruyendo la imagen de Dios. Porque que la sociedad destruya la imagen de Dios está bien, es parte de su trabajo. Pero que la iglesia destruya la imagen de Dios también está mal. Pero cuando nosotros hablamos de prosperidad, cuando nosotros hablamos de profetas, apóstoles y todo lo que ellos dicen, están destruyendo la imagen de Dios. La iglesia debe recuperar lo que realmente es Dios. Recuperar la imagen de un Dios cercano, de un Dios presente, pero sobre todo de un Dios soberano. Dios dueño de todo cuanto existe. Así que el intento de hoy día de nosotros es recuperar la identidad en Dios. Recuperar lo que somos en Cristo y no lo que el mundo dice que somos. No lo que el mundo espera que seamos, sino lo que realmente somos en Cristo Jesús. Esta semana nosotros vamos a celebrar nuestras fiestas patrias. Y si hay independencia o no, esa pelea está para Facebook, yo no voy a pelear eso. Pero desde 1814 que comienza el Te Deum, que es la acción de gracias a Dios, que José Guillermo Carrera le pidió al arzobispo de Santiago, hasta 1970, el presidente Allende pidió que fuera ecuménico. Antes solo era católico el Te Deum. Pero en el 70, Allende pide que sea ecuménico y que todas las iglesias puedan participar de ese Te Deum. Hasta hoy día es ecuménico, todos participan de ese día. Pero cuando Carrera hace esto en 1814, él pone en el reglamento constitucional que Chile es un país católico y apostólico. Pero no pone que sea romano. No pone que depende de Roma. Esa es una de las primeras frases de independencia, porque no dependía de Roma. Y pasó piola, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que en el reglamento constitucional decía que éramos católicos, apostólicos y nada más. Como decía católico, todos que ahora somos católicos, punto. Pero no vieron que venía de más. Carrera tenía entre sus principios, después que conoció
en Estados Unidos conoció a las iglesias protestantes en Baltimore. Él participó de las iglesias. Hay mitos de que era cristiano, yo no sé si era cristiano o no, pero hay mitos de que él fue cristiano y que cuando lo fusilaron, él dijo no, porque tengo Cristo en mi corazón, por eso no aceptó un cura que le tocara. En fin, pero ahí lo que intentó es recuperar una identidad de país. Somos religiosos y tenemos una espiritualidad. Nosotros tenemos que también recuperar nuestra identidad espiritual. Pero el mundo está contrario a nosotros. El mundo es contrario a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros amamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira ahí el versículo 14, que es el texto donde nos vamos a basar para el sermón. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Para recuperar nuestra identidad espiritual, primero debe salir el miedo de nuestros corazones. En la versión original dice, después miré y los vi asustados. Estaba todo el mundo asustado. Obvio, Israel sin muros, o los muros a mitad. Los pueblos alrededor queriendo matarlos. Claro que hay miedo, claro que hay temor. Ellos saben lo que significa eso. Están desarmados, no tienen un ejército grande como para combatir, no tienen nada de eso, así que tienen temor. Nehemías le dice, no temáis delante de ellos. La frase no temor para nosotros es muy, muy linda en el Evangelio, porque el Evangelio de Jesús va a recordarnos siempre esto. No tengan miedo. No tengan miedo de las cosas que van a pasar. Recuerda que cuando Jesús dice no tengan miedo es cuando aparece como un fantasma, ¿no? Jesús aparece en el mar, están caminando y dice, yo soy. No tengan miedo. La verdad, si yo estoy en una lancha en el medio del mar, aparece alguien caminando, no me pida que no tenga miedo. Voy a estar muerto de miedo y seguramente me tiro para abajo, no voy a estar ahí. Y va encima que esa voz me responde, porque ese me habla y me dice, no tenga miedo, yo soy. Si alguien me habla así, hermanos, sufro, todos sufriremos de miedo, porque es parte de nosotros el miedo. ¿Por qué dice no teman? ¿Por qué Nehemías? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué todos hablan de no tener miedo? Si el miedo es parte de nosotros. Es porque cuando confiamos en nuestra espiritualidad, en Dios, no hay nada que le pueda hacer frente. Nada puede hacerle frente a tu relación con Dios. Fíjate cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo cuando dice que nada nos apartará del amor de Cristo. Dice que no hay ninguna cosa que pueda hacer eso. No hay alguna posibilidad de que tu relación con Dios se quiebre. No hay una posibilidad de que tu relación con Dios se destruya. No existe esa posibilidad. Pero para nosotros pareciera que sí existe esa posibilidad. Entonces cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos, lo que estamos haciendo es fomentar lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Que Dios está lejos. Que Dios está lejos de nosotros. Que Dios no está relacionándose con nosotros ni está cultivando una relación con nosotros. Creemos que estamos solos y creemos entonces que nuestra apartarnos de Dios es lo único que nos queda. La vida del creyente es una vida de que debe comprender que no debe haber temor en su vida al decir que es cristiano, al decir que ama a Dios. Eso fue lo que los apóstoles nos mostraron. Eso fue lo que los primeros hermanos nos mostraron. La valentía de saber, ¿sabes qué? Yo soy creyente. ¿Me van a matar? Sí, me van a matar. Tengo súper claro eso. Ellos nunca dudaron de eso. Sé que me van a destruir. Sé que decir que amo a Dios tiene un costo muy alto. Pero lo maravilloso de esto es que ese costo alto, ese costo que puede ser tu vida, no es nada comparado con el amor de Dios para ti. Es por eso que dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. Si ser fiel significa que debes morir, está bien, voy a morir. Hermano, nadie quiere hacer eso. Nosotros tenemos que ser honestos. Nosotros decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de morir. No quiero que mañana pase algo. No tengo ese deseo. Quizás cuando veo el partido de Chile me dan ganas de morirme y no verlos más. O que se mueran ellos. Pero alguien tiene que morirse en esta relación.
No temas, porque Dios está haciendo una obra. Así que cuando te enfrentes a las dificultades, te enfrentes a los problemas del mundo, recuerda esto, Dios está ahí. No tengan miedo. No tengan miedo a lo que viene por delante, aunque no sepas qué ves. No tengan miedo a aquello que va a venir, a aquello que vas a tener que enfrentar. Va a ser muy difícil, sí. Pero no tengan miedo porque Él está con nosotros. Si usted se recuerda el Salmo cuando David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Ese es el salmo más loco de David, porque lo están a punto de matar. El ejército que está acampando está ahí, mirándolo. Y David dice, ¿sabes qué? Me voy a acostar, voy a dormir tranquilo, voy a levantarme tranquilo, porque Dios está conmigo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dormido? Por alguna preocupación que tenemos. Por angustia que estamos sufriendo, no dormimos. Estamos angustiados, tenemos tantas penas, tantos conflictos que no dormimos. Y David está a punto de ser muerto. Y ¿sabes qué? Yo me voy a acostar, voy a dormir, que sea lo que pase. Dios tiene el control de todo. Hermanos, no puede haber temor en ti, porque debes recordarte quién es tu Padre. Mira el versículo, lo que sigue. Acordaos del Señor, grande y temible. En el texto en hebreo dice que debemos acordarnos del Adonai. El Adonai tú sabes que en la Biblia hay muchas traducciones de Dios, ¿no? El Shaddai, Adonai, Elohim, son nombres de Dios que lo que hacen es mostrar las características de Dios. Ya cuando habla acerca del Elohim, por ejemplo, es la idea de un Dios creador, todopoderoso. El Adonai es un Dios protector. Entonces, recuerda esto. Recuerda que el Adonai, recuerda que el Dios que protege es grande y temible. Nuestra espiritualidad siempre va a estar en crisis. Siempre va a estar atacada nuestra espiritualidad. Porque el mundo tiene que atacar nuestra espiritualidad y atacar aquello que nosotros somos. Una vez que ataca nuestra espiritualidad, nos dice esto: acuérdate de quién tú eres hijo. Si tú lees los Salmos, si tú lees el Antiguo Testamento, Dios en muchas partes va a decir, recuerden el pasado. Recuerden. Miren hacia atrás. Miren las cosas que han pasado y dígame si yo no he estado ahí. A nosotros como que no se nos olvida eso, ¿no? Como que nosotros miramos al futuro, a un futuro incierto, angustiante, no tenemos el control de aquello, pero cuando vemos el pasado, ¿qué es lo que hacemos? Vemos a Dios, que nos cuidó de esto, de aquello. Y es increíble. Es increíble ver cómo Dios cuida de nosotros. Cómo Dios nos defendió en momentos que eran muy difíciles para nosotros. Lo más terrible cuando comenzó a ser popular Facebook era encontrarse con los compañeros de colegio. Y tú uno mirabas y dices, uy, este tipo que terminó. O también te puede decir a mí, muchos me decían a mí, ¿de verdad tú eres pastor? Entonces muchos me escribían así como, cambia esa foto, tú no eres pastor, estás haciéndolo mal, porque mi pasado no era muy bueno. Entonces todos veíamos nuestro pasado, ¿y qué veíamos? Cosas terribles. Pero Dios siempre estuvo con nosotros. En los momentos más difíciles de tu vida, fue el Dios que te consoló, fue el Dios que te abrazó, fue el Dios que te levantó de momentos difíciles y tristes de tu vida. Dios se levantó. El pasado no es para olvidarlo. En el cristianismo tú no puedes olvidar el pasado. Tú debes recordarlo siempre. Porque en ese pasado que tú estás olvidando todo lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha puesto a tu disposición para que tú vivas para Él. No podemos olvidarnos entonces. El pasado no se olvida en el mundo cristiano. El pasado se recuerda con gozo. Por eso es que en la Santa Cena, ¿qué hacemos? Recordamos. ¿Qué recordamos? Que Cristo murió por nosotros y que Cristo vendrá por nosotros. Recordamos eso. Olvidar para el mundo cristiano no es una posibilidad. No podemos ser olvidadizos de lo que Dios ha hecho. No podemos olvidar lo que Dios está haciendo con nosotros. No podemos olvidar que tenemos un Dios que está presente con nosotros. Por eso, no olviden esto, acuérdense de esto y acuérdense además que Dios es grande y temible.
Una cosa que nosotros hemos olvidado de los atributos de Dios es que debemos tenerle temor. Dice, no, yo no puedo tenerle temor a Dios. Tienes que tenerle temor a Dios. La Biblia habla de temer delante de Él. Dios no es alguien que está a tu lado, a tu altura y somos uno más. No. Dios es el creador de todo cuanto existe. Si no le temes, tienes un problema grande. Porque no está reconociendo tu pecado, tu maldad y la santidad de Dios. Por eso que cuando el profeta dice, ay de mí, que estoy muerto, porque mis ojos han visto al Creador. Había temor delante de ellos. El pueblo temía delante de Dios, porque conocían a Dios. Los demonios cuando ven a Jesús, se arrancan. Mándanos a esos, vámonos de aquí. Él ya llegó. Fíjate que la frase más interesante es, viniste a atormentarnos. Los demonios tenían temor delante de Dios, porque lo conocen. Apocalipsis dice eso. Los demonios lo ven y tiemblan delante de Él. Y nosotros no. Es Dios, es buena onda, Él nos abraza, es un loco como nosotros. No, es Dios, el Santo de Israel, aquel que no se puede pronunciar ni siquiera su nombre. Ese Dios grande y temible, al que tú debes respeto, honor y temor, ese Dios es el que te defiende. Ese es el Dios que está relacionándose con nosotros, con nuestra espiritualidad. Nos olvidamos de la importancia de ese Dios que está con nosotros. Nos olvidamos de que tenemos que tener temor delante de lo que Dios es. John Knox decía que cada vez que se subía al púlpito, cada escalón que se subía, había más y más temor de poder predicar la palabra. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tratado a Dios como un igual, cuando no es un igual a nosotros? Quien quiera destruir nuestra espiritualidad, tenemos que recordarnos que quien nos cuida es el Señor grande y temible. Todo cuanto existe, todo cuanto hay, es Dios haciéndolo. Dios tiene el control de todo lo que existe. En su mano está todo en nuestras vidas. No está en ti, está en sus manos. Así que para recuperar nuestra espiritualidad, no olvidemos esto. Tenemos un Dios que cuida, el Adonai va a cuidar de ti. Y lo va a hacer ¿cómo? Desde el poder que Él tiene, no el tuyo. Él no está buscando tu poder. Dios no necesita de ti para cuidarte. Dios hace su obra de manera perfecta y Él lo hace como nosotros tenemos que vivir. Dios cuida de su pueblo. Dios pelea sus batallas. Mira cómo termina el texto del versículo 14. Grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Cuando nosotros reconstruimos nuestra espiritualidad, tenemos que recordar que nuestra espiritualidad no es para vivirla solos. No es para vivirla de forma individual. La espiritualidad se vive en la comunidad. Es un reflejo nuestro. Cuando las iglesias en el siglo I eran en las casas, esa fue cuando más creció. Crecían en las casas de las personas. Cuando en el siglo II, siglo III ya comenzaron a ver los templos, la iglesia empezó a perder mucho. Es interesante esto, porque la iglesia cuando más perdió es cuando más se puso en templos. Entre más aparecían templos, más la iglesia iba desapareciendo. Porque empezó a perder influencia en el mundo. Se empezó a perder la palabra de Dios en el mundo. Así que la influencia de Dios se empezó a destruir. Siento que cuando las casas volvieron a ser el centro de adoración del pueblo, comienzan los avivamientos. Los despertares del siglo XVIII, XVII, los de los calvinistas de Escocia o los de los puritanos, de todos ellos, los grandes despertares fueron en los hogares. Ahí comenzó. El hogar era un lugar donde se adoraba a Dios. El hogar era un centro de adoración. Entonces, cuando iban a la iglesia,
Los otros lo que iban a hacer es ¿qué? Adorar a Dios y dar gracias a Dios por Cristo. Nos van y piensa esto, que a ellos se les sacó la idea de su cabeza de que a la iglesia se va a recibir palabra. A la iglesia se va a adorar a Dios por lo que Dios hizo. Cuando me toca enseñar en los seminarios acerca de homilética, siempre les digo, si usted predicó en su sermón que Cristo murió por sus pecados y Cristo resucitó para darle vida y que Cristo vendrá, entonces su sermón está todo bien. Usted está aprobado en su seminario. Porque ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que nosotros estamos perdiendo. El mensaje de un Cristo que está con nosotros y que vive por nosotros. Así que, en comunidad, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Defendámonos nosotros como iglesia en nuestra espiritualidad. Lo que vimos la semana pasada, soportándonos unos a otros, cuidando uno de otro, asistiendo uno a otro. ¿Para qué? Para que pueda comprender su espiritualidad y vivirla de forma correcta. No podemos vivir nuestra espiritualidad de forma solos. Ni la Trinidad. Dios vive su espiritualidad en comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los apóstoles eran una comunidad. Jesús no se paró solo y dijo que yo voy a hacer esto solo. ¿Lo podía hacer solo? Claro que sí. ¿Para qué necesitaba 12 tipos que no servían para nada? De los 12, uno que lo va a traicionar. Otros de los 11, 10 van a dejarlo solo. No necesitaba de ninguno de ellos. Solo le hacían preguntas extrañas, peleaban por qué se iba a sentar al lado de él. Eran un problema los 12 discípulos. Sin embargo, Jesús tomó a estos hombres porque para vivir la espiritualidad la vivió en comunidad. Con ellos oraba, con ellos comía, a ellos les predicaba, con ellos pasaba tiempo leyendo las Escrituras para que todos ellos conocieran al Señor. Hermanos, tú y yo peleamos por nuestras familias de la fe. Peleamos por nuestros hijos del pacto. Por eso, como nos vio la semana pasada en el bautismo, que todos ustedes se comprometen a orar y cuidar de esos niños. Porque son mi familia. Son tu familia. Y como familia nos defendemos, nos protegemos y los sostenemos ¿para qué? Para vivir una espiritualidad correcta. Ese odio que había sobre Israel para que Israel no levantara sus muros tenía un solo propósito. No queremos que este pueblo vuelva a adorar a Dios. No queremos que este pueblo se levante y adore al Señor. No queremos eso. Lo que hace la sociedad hoy día es eso. No quiere que tú adores a Dios correctamente. No quiere que tú sirvas a Dios correctamente. No quieres que tú vivas para la gloria de Dios libremente. Lo que quiere es sacar esa idea antigua, añeja y poco intelectual. Cuando para ti y para mí, lo más precioso y hermoso debe ser vivir el Evangelio en comunidad. Dios no está muerto. Dios está presente. Dios está vivo y reinando sobre todo cuanto existe. Así que lo que debiéramos buscar todos los días en nuestra espiritualidad es simplemente esto. Vivirla sin temor, confiando en el Dios creador y confiando y defendiendo los valores de Cristo en la comunidad. Así podemos vivir y servir al Dios grande y temible. Oremos. Dios bendito y Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos vivir nuestra espiritualidad disfrutando, Señor, de saber que somos tus hijos, de que somos tu pueblo. Padre eterno, que en nosotros no haya temor, sino que con gozo llevemos adelante el predicar tu palabra. Que con gozo, Señor, podamos decir que somos tu pueblo, que somos tus hijos y que podemos vivir para ti. Eterno Dios, te damos toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra y pedimos y rogamos que tenga misericordia para que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén.